Buenos días y bienvenidos a todos a este webinar que organizamos desde Baciero junto a CECAP, que lleva por título Claves para la auditoría de subvenciones, responsabilidades y obligaciones. Mi nombre es Jorge Calini y soy responsable de marketing y comunicación de Baciero, una firma de servicios jurídicos y financieros y de auditoría para empresas. Y hoy pues tengo el placer de compartir esta charla junto a Pablo García, que es el presidente de CECAP. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días, Jorge. Begoña González, que es socia de Derecho Mercantil y Societario de Baciero. ¿Qué tal, Begoña? Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Y con Carmen Fernández, que es socia de auditoría de Baciero. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. A todos los asistentes, pues daros las gracias por estar hoy con nosotros. Comentaros muy brevemente que la charla durará pues en torno a una hora en la que tanto Carmen como Begoña harán una exposición de esas principales cuestiones en materia de auditoría de subvenciones y también qué responsabilidades tienen los empresarios en esta materia, y al cabo de la presentación se abrirá el turno de preguntas para todas aquellas personas que tengan cualquier duda o cuestión. Se resolverán, como ya digo, al final, y para ello podéis utilizar la aplicación a la derecha, un apartado en el que aparece el chat, y cualquier cuestión, ya digo, que surja durante la emisión, pues se contestará al final, o si no, incluso por el correo, el propio correo que os enviamos para la inscripción, os podéis enviar ahí cualquier cuestión. Yo sin más, te cedo la palabra, Pablo. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas las personas que nos estáis viendo. Agradecer evidentemente a Carmen y a Begoña su tiempo y su ponencia que van a versar a continuación, y nada, pues también agradecer por supuesto a la institución, a Baciero, pues su cercanía y disposición en todo momento a la organización y la divulgación de estos contenidos de interés a nivel sectorial. En este caso, pues en la mañana de hoy trataremos temas tan importantes como la parte un poco de los contenidos del informe auditor. Tocaremos temas de transparencia, temas de obligaciones de las administraciones, de auditar cuentas anuales cuando superamos una cuantía de subvención. Bueno, temas que yo creo que son realmente interesantes para las empresas del sector. Y bueno, por mi parte nada más. Espero que la jornada sea de provecho, y desde CECAP pues seguiremos trabajando por generar contenidos de interés para nuestros asociados. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos y, bueno, gracias por participar en este webinar, ¿no?, en el que vamos a tratar de dar un poco de luz, ¿no?, o de unas pinceladas, ¿no?, sobre las subvenciones, tanto desde el punto de vista de la contabilización de las mismas, que es un punto que muchas veces en auditoría observamos en las entidades que auditamos, que no siempre se contabilizan correctamente, ¿no?, aunque, como veremos más adelante, en base a la norma de registro y validación 18 del Plan General Contable, que es la que rige cómo se contabilizan las subvenciones, es una norma sencilla, pero no siempre se aplica correctamente. Bueno, analizaremos ese punto. Luego veremos un poco los principales aspectos que los auditores analizamos en las revisiones de las cuentas justificativas. Veremos cuando una entidad recibe una cantidad de subvenciones, las obligaciones que eso lleva asociado, por ejemplo, como puede ser el tener que auditar las cuentas de la entidad por haber percibido una determinada cantidad de subvenciones. Y por último, pues Begoña también va a hablar de las obligaciones derivadas de la percepción de subvenciones y de la responsabilidad de los auditores. Para cerrar, lo comentará, bueno, Begoña González, mi compañera, que fijo que con sus conocimientos de derecho nos va a arrojar a todos mucha luz sobre las dudas que se puedan tener con respecto a esas obligaciones y responsabilidades derivadas de la percepción de subvenciones. Entonces, bueno, si os parece, como tenemos poco tiempo y, bueno, la materia puede ser extensa, vamos a empezar, si os parece bien, con la definición de lo que es una subvención, ¿no? Al final, bueno, una subvención es un importe que se recibe o en efectivo o en especie, ¿no?, que lo concede una entidad pública o privada a una persona física o jurídica, ¿no?, a título gratuito. Yo creo que es lo más significativo de las subvenciones, ¿no?, o por debajo del precio de mercado para que lo emplee en una actividad económica para la que ha sido concedido.
Las subvenciones con carácter general, su objetivo pues, es llevar a cabo actividades que necesitan una inversión alta o que se traten de fomentar determinadas actividades como pueden ser, por ejemplo, los cursos de formación, etcétera, ¿no? En general, las subvenciones nacionales se rigen por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, la Ley General de Subvenciones, y por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, ¿no? Que es por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones. Y la actuación que llevamos a cabo los auditores viene sujeta a una orden, la EHA 1434/2007 de 17 de mayo, donde se aprueba esa norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, que no son trabajos de auditoría de cuentas, y eso además se indica en el informe que tenemos que emitir los auditores al final, pero sí que en algunos aspectos tenemos que regirnos también por la Ley de Auditoría de Cuentas. Y luego las subvenciones siempre tienen que tener en cuenta la resolución de concesión y las bases normativas del fondo financiador de la subvención, que ahí, pues, en la experiencia lo que nos demuestra es que cada subvención que se concede tiene normalmente, parten todas de la Ley General de Subvenciones, del reglamento, ¿no? Es como la base de todas, pero luego cada una puede tener sus particularidades en cuanto a la resolución de la concesión, a los gastos que pueden ser legibles o no, como pueden ser en el tema de personal, en ocasiones es el gasto incurrido, en otras ocasiones se pone un límite a los costes de personal, o como pueden ser los costes indirectos, que en ocasiones lo que se permite es la imputación de un porcentaje del total de gastos como costes indirectos. En otras ocasiones, si hay porcentajes de reparto establecidos, se pueden incluir los costes indirectos de otro modo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, siempre que auditamos una cuenta justificativa de subvenciones, tanto la normativa general como la resolución de concesión y las bases del fondo financiador de esa subvención. Entonces, si os parece, empezamos un poco a ver las principales clasificaciones de las subvenciones del Plan General Contable, que pueden ser de dos tipos principales, reintegrables y no reintegrables. En principio, una subvención que es reintegrable es aquella que no cumple los requisitos para ser no reintegrable, tan sencillo. Normalmente las subvenciones reintegrables, pasamos, Jorge, si quieres, a la siguiente diapositiva. Las subvenciones reintegrables son aquellas que tienen que cumplir una serie de requisitos, como puede ser el mantenimiento del empleo durante un tiempo o el mantenimiento de la inversión durante un tiempo, y por ese motivo podemos tener dudas de si las tenemos que devolver o no. Por eso se contabilizan en el momento en el que nos la conceden como un pasivo. ¿Y cuánto tiempo están en el pasivo? Pues están en el pasivo hasta que consideremos que ya las podemos considerar no reintegrables, es decir, que hayamos hecho la inversión y aunque no haya transcurrido el tiempo que necesitábamos mantener, por ejemplo, un activo, si consideramos que lo vamos a hacer, ya la podemos considerar como no reintegrable. Y si volvemos a la diapositiva 5, veíamos, bueno, que los tipos de subvenciones eran reintegrables y no reintegrables. Las no reintegrables, a su vez, pueden ser de dos tipos, que son las que proceden de terceros o las que proceden de los socios. Empezaremos primero a comentar las que proceden de los socios, porque tienen una particularidad, y es que las subvenciones que proceden de los socios no constituyen un ingreso en sí misma y se contabilizan directamente contra los fondos propios de la sociedad. Las aportaciones de socios, lo normal de este tipo de subvenciones es que se entreguen para financiar déficits de explotación, es lo más habitual, y se usan principalmente en empresas del sector público. Nosotros lo hemos visto algunas veces en, pues no lo sé, en un ayuntamiento, por ejemplo, que tenga una entidad para gestionar los polideportivos municipales o algún tipo de actividad de este tipo, ¿no? Y al ser actividades deficitarias en sí mismas, pues lo que realiza el socio único, en este caso, por ejemplo, el ayuntamiento, son aportaciones de socios que se contabilizan directamente contra los fondos propios para cubrir esos déficits de explotación que tengan las sociedades en concreto. Y después decíamos pues, que podían ser no reintegrables procedentes de terceros. En esta categoría de procedentes de terceros vamos a englobar tres tipos de subvenciones.
que son las subvenciones a la explotación, que son las que se reciben para compensar gastos o para compensar la pérdida de ingresos de la actividad económica, ¿no? Estas normalmente se traspasan a resultados en una cuenta 740, y podríamos englobar aquí, por ejemplo, subvenciones. En Asturias tenemos una subvención que es bastante habitual del IDEPA para la internacionalización, por ejemplo, de las sociedades, ¿no? Para apoyar a las empresas asturianas, ¿no? A que salgan al mercado exterior y que se den a conocer. Entonces, hay unas subvenciones de internacionalización que lo que subvencionan es esas asistencias a ferias internacionales de las empresas y nada, una vez realizada la inversión se justifica y se la pagan a la sociedad. ¿Qué es lo que nos encontramos muchas veces? Que tenemos los gastos de la subvención en un ejercicio, pero como la subvención normalmente cuando nos la pagan es el ejercicio siguiente, porque es cuando hicimos la justificación, pues no sé si por una falta de entendimiento entre departamentos de las empresas o por qué tipo de motivo, ¿no? Al final el gasto de la subvención está en un ejercicio y el ingreso de la subvención está en el ejercicio siguiente, cuando no tiene que ser así. O sea, tienen que ir contabilizarse en el mismo periodo de tiempo. Después tenemos las subvenciones de capital, que son las que se reciben, bueno, pues para realizar una inversión, la compra de un elemento de inmovilizado o para el establecimiento de las empresas, ¿no? Estas subvenciones son las que se contabilizan directamente contra el patrimonio neto, contra la cuenta 130. Luego hablaremos de ellas. Y luego tenemos las otras subvenciones, donaciones y legados, que es como el cajón desastre, ¿no? Donde se recogen aquellas subvenciones que no figuran en ninguna de las cuentas exteriores, es decir, que no son ni de capital ni de explotación, pero que necesitamos reflejar en algún lado, ¿no? Y suelen concederse para financiar programas que generan gastos futuros. Aquí, por ejemplo, esta cuenta de otras subvenciones, donaciones y legados, que es la cuenta 132 del Plan General Contable, es la cuenta donde se podrían recoger las subvenciones de programas de formación, por ejemplo, porque te suelen conceder una subvención que tienes que ejecutar durante 2 años, pues se reflejarían en estas cuentas. Y bueno, una vez hecha esta definición de los tipos de subvenciones, vamos a empezar ahora a ver la norma de registro de valoración 18 del Plan General Contable, que es la que establece pues eso, los criterios de registro y valoración de las subvenciones. Lo que os decía, si veis la norma, no es en absoluto extensa, pero sí que con la práctica que tenemos de auditoría, vemos que muchas veces genera dudas o problemas porque no se contabilizan o no se reconocen correctamente las subvenciones, ¿no? Entonces, la norma tiene como 3 puntos, que es el reconocimiento, la valoración y el traspaso a resultados de las subvenciones. El momento del reconocimiento, aunque parezca evidente, muchas veces no lo es tanto, ¿no? Y se supone que se tiene que contabilizar cuando tengamos un documento de concesión de subvención. En ese momento, un documento de concesión de subvención que sea definitivo. Esto también es importante porque en ocasiones nos conceden subvenciones con concesiones provisionales y después a posteriori pues hay reclamaciones de otros beneficiarios que no alcanzaron, ¿no?, a la subvención, que hacen cualquier tipo de reclamación y puede ser que si teníamos una puntuación alguien nos supere y no entremos en el importe que había para subvencionar el proyecto y en su momento contabilizamos con la resolución que teníamos provisional la subvención, pero cuando llega el momento definitivo de la resolución definitiva nuestro proyecto no está subvencionado, ¿no? Y esto nos puede generar pues un serio problema porque igual incurrimos en una serie de gastos que pensábamos que íbamos a tener una compensación por esa subvención que habíamos solicitado y finalmente pues no es así y los gastos nos los tenemos que quedar con el 100% de ellos sin ninguna ayuda, sin ninguna subvención que nos los compense un poco, ¿no? Entonces, importante, el momento de reconocimiento de la subvención tiene que ser en el momento en el que tengamos la concesión, una concesión individualizada a nuestro favor, ¿no? Que sea una concesión definitiva y que tengamos la expectativa de llevarla a cabo, lógicamente, ¿no? Que creamos que vamos a cumplir con los requisitos que se nos imponen y que la vamos a realizar. En ese momento, entonces, tendríamos que contabilizarla. Aquí quería aclarar 2 puntos, porque, por ejemplo, nos pueden conceder una subvención
para adquirir un activo, lo que hablábamos, ¿no? Y que sea de las que podemos considerar como reintegrables, porque nos dicen que nos dan una subvención para adquirir un activo, pero que nos exigen el mantenimiento de ese activo en la sociedad durante un plazo de 5 años, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si yo a la hora de formular las cuentas anuales digo, ¿realicé la inversión? Sí, ya realicé la inversión, ya adquirí el activo que había dicho que iba a adquirir. Si yo, y esto ya es un elemento de juicio, ¿no? La empresa tiene que decir, pues, si yo este elemento inmovilizado que adquiero, que es porque quiero desarrollar un nuevo área de negocio, ¿no? O mejorar mi proceso productivo, tengo la expectativa de que lo voy a mantener en el tiempo que se requiere en las bases de la subvención, pues entonces en ese momento yo ya puedo considerar esa subvención como no reintegrable. Ya la paso ya a la cuenta 130, primero la tenía como un pasivo y luego ya la paso a la 130 y ya la voy traspasando a resultados, que luego ya veremos cómo lo hacemos. Y luego hay otro tipo de subvenciones que son, por ejemplo, lo que hablamos, las subvenciones de formación, que son subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos plurianuales, que nos ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esas subvenciones, cuando nos las otorgan, los requisitos que nos pueden poner es que hayamos finalizado el plan de actuación y que lo hayamos justificado. Si yo a la fecha de formulación de las cuentas anuales ya tengo una parte importante de ese plan de actuación, de los cursos de formación, por ejemplo, ejecutados, yo ya puedo considerarlos como no reintegrables. Y si más o menos considero que voy a finalizarlos y que voy a cumplir con las perspectivas, directamente ya se puede contabilizar como no reintegrable. Y muchas veces dices, bueno, pues es que todavía no acabé el plan, es que voy a la mitad, es que se puede, y además se puede y se debe reconocer como no reintegrable en la parte proporcional de los gastos en los que se haya incurrido hasta la fecha. Bueno, esto con respecto al momento y al reconocimiento de las subvenciones. Ahora vamos a ver la valoración. Vale, bueno, las subvenciones se valorarán, el Plan General Contable, la norma de registro de valoración 18, nos dice que se van a valorar por el valor razonable del importe concedido y las de carácter monetario, y las que son no monetario en especie, pues por el valor del bien recibido, siempre referidos pues al momento del reconocimiento de la subvención. Por regla general, las subvenciones las vamos a contabilizar por el importe que nos conceden en la resolución, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que cuando habla del valor razonable, yo creo que se refiere la norma específicamente a un tipo de subvenciones que son las subvenciones de tipo de interés, que incluso hay una consulta del BOICAC, la consulta número 1 del BOICAC 81 de marzo de 2010, que habla de cómo se debe contabilizar, ¿no?, las subvenciones de tipo de interés. Y si os parece, os traigo aquí para hacer un poco más ameno el webinar, ¿no?, un pequeño ejemplo para que veamos cuándo tenemos que utilizar el valor razonable en la valoración de la subvención. Bueno, leemos el enunciado, ¿no? Una sociedad que recibe un préstamo con las siguientes condiciones, ¿no? Un nominal de 72.000 euros y la devolución se va a hacer mediante 3 cuotas pagaderas al 31 de diciembre del 2021, 22 y 23 por partes iguales, ¿no? Y el préstamo se concede con un tipo de interés 0, aunque el tipo de interés de mercado de un préstamo de características similares es el 4%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Lo que nos dice la norma que lo que tenemos que hacer es calcular el valor razonable del préstamo en el momento de la concesión. Aquí, por ejemplo, nos lo concedieron, que bueno, no lo puse ahí, pero el 1 de enero del año 2021, ¿no? Entonces, calculamos el valor razonable. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos el cálculo del valor razonable, ¿no?, del préstamo en el momento inicial. Actualizamos los 3 pagos que íbamos a hacer porque nos concedieron 72.000 euros y habíamos dicho que íbamos a hacer 3 pagos idénticos que serían de 24.000 euros. Los actualizamos al valor actual utilizando el tipo de interés de mercado y nos saldrá un valor razonable del préstamo, que son los 66.602 euros. El préstamo tiene ese valor de 66.000 euros. Lo que hablábamos, tenemos un préstamo concedido a un tipo de interés 0 cuando en el mercado ese préstamo tendría un 4% de tipo de interés. En ese momento es donde se pone de manifiesto esa subvención de tipo de interés, que es la diferencia entre la cantidad que nos van a pagar, que son los 72.000 euros, y el valor razonable
de esos 72.000 euros en el minuto de la concesión, que son los 66.602. Por eso, cuando reconocemos la subvención, reconocemos el ingreso del dinero en el banco, ¿no? Vamos a reconocer una deuda a largo plazo, que es por las dos cuotas de 24.000 euros que vamos a pagar en el 22 y en el 23, actualizadas al momento actual, y una deuda a corto plazo, que es el valor actual de esos 24.000 euros, que son los 23.077. La diferencia que nos da son los 5.398 euros que vamos a reconocer como una subvención de tipo de interés. Bueno, luego en la siguiente diapositiva vemos, bueno, pues que al cierre del año tendremos que contabilizar el pago de la cuota del préstamo, ¿no? Sale del banco los 24.000 euros que vamos a pagar y una parte es principal y la otra parte son intereses. Y entonces, para compensar el gasto contabilizado de esos intereses, como nuestro préstamo tenía un tipo de interés cero, es cuando tenemos que traspasar a resultados la subvención de tipo de interés y reconocer el ingreso de la subvención por esos 923.000 euros. Esta subvención de tipo de interés iría, igual que los gastos están en la parte financiera de la cuenta de resultados, irían en esa misma línea para compensarlos. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos muchas veces? Pues que cuando hay un préstamo con tipo de interés cero, la gente dice, pues qué genial, no tengo intereses. Pero claro, no, la norma lo que nos dice es que tenemos que calcular el valor actual del importe recibido, tenemos que reconocer esos intereses y luego reconocer que lo que tenemos es una subvención de tipo de interés, porque el tipo de interés que se nos aplica es el cero, cuando el habitual de mercado sería el 4%. Perfecto. Bueno, continuamos, si os parece, ¿no? Con los criterios de imputación a resultados. Habíamos visto el reconocimiento, la valoración, y nos quedaba el tercer punto de esta norma de registro y valoración 18 del Plan General Contable, que habla de los criterios de imputación a resultados. En general, las subvenciones de donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se van a traspasar a resultados atendiendo a su finalidad, ¿no? Aquí vamos a ver, pues eso, en función de para qué se concede la finalidad para la que se ha concedido la subvención, cómo se traspasa resultados. Entonces, empezamos cuando la subvención se concede para asegurar una rentabilidad mínima o compensar un déficit de explotación. Esta es la que hablábamos, el primer tipo, las subvenciones de explotación que comentábamos antes, por ejemplo, las del IDEPA de internacionalización. Se van a imputar como ingresos del ejercicio en el que se concedan. ¿Vale? Salvo, dice la norma, si se destinan a financiar déficits de explotación futuros, que entonces, pues lo mismo, por correlación, por principio de devengo, pues tendremos que ir imputándolas año a año en función de esos ejercicios. Luego, tenemos cuando se reciben para financiar, la siguiente diapositiva, cuando se reciben para financiar gastos específicos. Bueno, ahí vemos lo que hablábamos, ¿no? Lo hablamos antes, cómo se contabiliza una subvención de este tipo, ¿no? A las 7:40 directamente y generamos la cuenta de Hacienda Pública deudora por subvenciones y con el cobro cancelamos ese derecho de cobro que teníamos sobre la Hacienda Pública y registramos la entrada del efectivo en contabilidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver otra de las finalidades para las que nos pueden haber concedido las subvenciones, que es para financiar gastos específicos. Lo hablábamos, cuando se financian gastos específicos se tienen que traspasar a resultados como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen esos gastos que se están financiando, ¿no? Bueno, y aquí esto ya lo comentamos antes, que si se exige la finalización del plan y la justificación de que se han realizado las actividades, pues la subvención en principio se va a considerar como reintegrable, pero se puede ir considerando como no reintegrable siempre que a la fecha de formulación se haya ido ejecutando la acción y no tengamos dudas de que la vayamos a seguir realizando. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vamos a tener otro ejemplo de cómo contabilizar las subvenciones cuando se reciben para financiar gastos específicos, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad, ¿no?, que recibe una subvención y aquí pongo la puntilla porque es lo que os decía, es lo que siempre en auditoría nos pasa, que las subvenciones, no sé por qué motivo, muchas de ellas se conceden al cierre del ejercicio, ¿no? Entre el 20 y el 30 de diciembre tenemos todas las resoluciones de concesión de subvenciones y ¿qué pasa? Pues que muchas veces no se contabilizan en ese año, que es cuando nos han concedido, sino que se contabilizan en el año siguiente. Entonces, en este ejemplo ponemos, ¿no? Una sociedad recibe una subvención y tiene conocimiento de ella pues el 20 de diciembre del 2020, momento en el que se publica el acuerdo de la concesión de la misma en el BOPA, ¿no?
y es para desarrollar un plan de formación. Un plan de formación que se va a desarrollar durante 2 ejercicios y nos dan 1 millón de euros y nos dicen que 600.000 es para gastar en el 2021 y 400.000 en el 2022, ¿no? Para ejecutar una serie de actuaciones de formación. Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos el conocimiento, que es mediante esa publicación del acuerdo de concesión individualizado en el que nos dicen que a mí, como sociedad, me han concedido ese importe, en ese momento yo debería reflejarlo contablemente. Y, por ejemplo, como son cursos de formación, digo, pues es que tengo que hacer las acciones formativas, o sea, todavía tengo que cumplir con unos condicionantes, pues la subvención sería como reintegrable. Y entonces, ¿qué reconozco? Reconozco un pasivo a largo plazo, por el importe que tengo que ejecutar en el 2022 y un pasivo a corto plazo por el importe que tengo que contabilizar en el 2021. Hago un asiento de la cuenta 4708, que es la cuenta de Hacienda Pública de Deuda por subvenciones, reflejo ahí el total del importe que me han concedido y luego, pues lo que hablábamos, como un pasivo tanto a largo como a corto plazo, que es una cuenta que se llama deudas transformables en subvenciones, reconozco las 2 cantidades. Luego, en el año siguiente, en el 2021, cuando ya voy desarrollando las acciones formativas, es, como comentábamos antes, cuando ya podemos ir traspasando los importes de esta cuenta 522 en su caso, que es la que tengo en el corto plazo, voy traspasándola a la cuenta 132. Y en ese momento reconozco el efecto impositivo. Esto lo pongo aquí porque es otra circunstancia que también vemos muchas veces y es que, bueno, antaño las subvenciones no se descontaba el efecto impositivo, pero desde el cambio del Plan General Contable del 2008, las subvenciones se tienen que contabilizar netas del efecto impositivo. Van al patrimonio, netas del efecto impositivo y vamos traspasando. Cuando vayamos traspasando resultados es cuando vamos tributando por ellas, por así decir, en esos momentos, ¿no? No en el momento cero, sino a posteriori cuando se van traspasando resultados. Todos los asientos que os ponemos en los ejemplos están realizados en base al plan de pymes, porque si vamos por el plan general contable normal, en lugar de estas cuentas tendríamos que usar cuentas del grupo 8 y 9. El grupo 9 se utiliza al recibir las subvenciones y al cierre se liquida porque da una cuenta en su grupo 13 y el grupo 8 es el que se utiliza para hacer los traspasos a resultados de las subvenciones. Que si alguien quiere los ejemplos con los grupos 8 y 9, se los pasamos encantados para, vamos, que nos lo soliciten y se los entregamos con el plan general normal en lugar del de pymes. Pero bueno, yo creo que para la brevedad de la charla es más práctico verlo así. Pues lo dicho, según vamos haciendo las acciones, vamos contabilizando las deudas transformables, las vamos pasando a subvención. En este caso, otras subvenciones, donaciones y legados, decíamos, ¿no? Pasamos el 75% y el 25% como un pasivo por diferencias temporarias imponibles, por lo que hablábamos, porque iremos tributando por ello según vayamos pasándolo a resultados. Y al cierre del ejercicio realizamos el traspaso a resultados de la subvención que ya tenemos ejecutada, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pues en el ejemplo este que ponemos, ejecutamos una parte y la otra parte de la subvención, ¿no? Decidimos que no la íbamos a ejecutar. En ese caso, si no la vamos a ejecutar, lo que tenemos es una deuda. Vamos a reconocer, pues es una hacienda pública acreedora por subvenciones a reintegrar, porque la teníamos contabilizada como un pasivo, pero al final vamos a tener que devolverla, ¿no? En el caso de haberla recibido. Y luego, a su vez, tenemos que reclasificar la subvención que teníamos en el largo plazo al corto plazo, ¿vale? Porque ya se supone que vamos a ejecutar el siguiente año. Y después, pues en el año siguiente volveríamos a hacer lo mismo, ¿no? Los importes que vayamos ejecutando, vamos reconociéndolos como deuda a corto plazo y como subvención, y al cierre del año haremos los traspasos correspondientes a resultados. Ahí ya lo único que nos queda, una vez que finalice el plan formativo correspondiente, ¿no? Es todas las justificaciones y lo que nos quedaría por liquidar sería que el organismo concesor nos pague la subvención, ¿no? Cancelaríamos la deuda, la Hacienda Pública de Deuda por subvenciones, la 4708, ¿no? Y reconoceríamos el importe que nos ingresen en el banco. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jorge, y a la siguiente. Ya aquí, vale.
lo habíamos visto, ¿no? Las subvenciones que se recibían para asegurar una rentabilidad mínima, las que se reciben para financiar gastos específicos, y ahora vamos a ver el siguiente, es cuando se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos, ¿no? Aquí, cuando se conceden para adquirir activos, es lo que hablábamos, son las subvenciones de capital típicas, ¿no? Cuando se conceden para adquirir un inmovilizado intangible, material, una inversión inmobiliaria, ¿no? Estas se van a imputar como ingresos en proporción a la dotación a la amortización de los elementos que financian. Y lo podemos ver también a través de un pequeño ejemplo, ¿no? Una sociedad recibe una subvención de 50.000 euros para la compra de maquinaria. Y el valor de la maquinaria que va a adquirir es de 100.000 euros. Las condiciones que debe cumplir para no reintegrar la subvención es realizar la inversión y el mantenimiento de la misma, por ejemplo, ¿no? Como cuando compramos en el momento que nos dan la subvención, ya somos conscientes de que vamos a realizar la inversión, en ese mismo momento, pasamos la siguiente diapositiva, vemos que tenemos que reconocer ya la subvención en la cuenta 130, en el patrimonio neto, ya la metemos, ¿no? Calculamos el efecto impositivo, lo que hablamos, el 25%. Ahí tengo una errata y puse el nombre de la 479, deudas a corto plazo, pero no. Es la de pasivo por diferencias temporarias imponibles, la cuenta. Y como contrapartida, otra vez, la hacienda pública deudora. Al cierre del ejercicio, ¿qué debemos hacer? Pues traspasar la subvención a resultados. Lo que hablábamos, como la subvención es para financiar un activo, el traspaso a resultados que tenemos que hacer de ella es en relación con la amortización de ese bien, que es como se refleja, pues eso, en la cuenta de pérdidas y ganancias, el deterioro de valor que tiene el inmovilizado a lo largo de su vida útil. Suponemos, por ejemplo, que la maquinaria se amortiza al 10%, por lo tanto, el traspaso que tenemos que hacer a resultados de la subvención también es de ese 10%. Hacemos 130 por el 75%, la 479 y como contrapartida unas 746 de subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio. Bueno, y con esto, tan comprimido, es como acabaríamos un poco, bueno, luego aquí tenemos otro tipo de finalidad de las subvenciones, ¿no? Cuando se entreguen para financiar elementos inmovilizados no amortizables, como pueden ser los terrenos o existencias, se imputan, claro, los terrenos como no se amortizan no se trasladan de ningún modo a la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, la subvención se tendría que imputar a resultados cuando se venda ese terreno, cuando sufra una corrección valorativa, por ejemplo, por un deterioro o cuando por cualquier otro motivo se dé de baja en el balance. Lo mismo pasa con los activos financieros, también se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance. Y luego tenemos que cuando las subvenciones se conceden para cancelar deudas, se tienen que imputar como ingresos del ejercicio en el que se produzca dicha cancelación, salvo que se otorguen para una finalidad específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado. Las subvenciones que se conceden para cancelar deudas, por ejemplo, son un poco particulares y sobre todo se dan yo creo que en promotoras, ¿no? o en empresas de construcción que puedan tener préstamos subsidiados, se llamaban, ¿no? Que el tipo de interés esté financiado y esa financiación que se concede para el tipo de interés se tiene que imputar a resultados no en función de la vida del préstamo, aunque se supone que se concede para, pues eso, para cancelar esas deudas, sino que se tiene que traspasar a resultados en función del elemento que se financia con esa deuda. En este caso, por ejemplo, si la deuda es un préstamo para la construcción de un edificio de viviendas, se tendría que traspasar a resultados en función de la vida útil de ese edificio de viviendas y no en función de la vida útil, por ejemplo, del préstamo existente que es para el que se concedió la subvención. Y luego los importes que se reciban sin asignación a una finalidad específica, esos importes se van a reconocer como ingresos en el momento en el que tengamos el conocimiento de la concesión de la subvención. Y ya por último, para terminar un poco con la parte así como más contable de las subvenciones, bueno, quería dejar aquí un poco reflejado también el contenido mínimo a incluir en la memoria, que también creo que es algo importante y que no siempre se cumple con ese contenido mínimo, ¿no? Nosotros en auditoría siempre recomendamos a los clientes desde vaciar auditores que el reflejo de
de las subvenciones en la memoria se haga a través de un cuadro, que yo creo que es la forma más sencilla, ¿no?, de cumplir con estos requisitos mínimos. Porque debemos cumplir con que el importe y las características de las subvenciones, ¿no?, donaciones y legados que aparezcan en el balance, y con los imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias. Tenemos que poner el movimiento del contenido de la subagrupación del balance, indicando el saldo inicial, el final, aumentos y disminuciones, ¿no? Se debe informar de los importes recibidos y de si tenemos alguna evolución también debemos informar de ello. Debemos informar sobre el origen de esas subvenciones, es decir, quién nos las ha concedido. Y luego sobre posibles incumplimientos en las condiciones asociadas a las mismas. Entonces, lo más práctico es hacer una tabla donde vayamos poniendo columnas y donde pongamos pues, el título de la subvención, el organismo que nos la concede, la fecha en la que nos la conceden, el importe concedido, y vamos ahí anotando pues eso, los traspasos que vamos haciendo, resultados de la misma, o si al final tenemos que hacer una devolución porque por algún motivo pues el 100% de la subvención no nos la conceden y nos quitan una parte, cualquier situación, pero bueno, a través de una tabla que yo creo que es la forma más visual y más sencilla para nosotros de llevar ese control de las subvenciones que tenemos concedidas, ¿no? Y con esto acabaría un poco pues con lo que hablamos, con cómo se tienen que contabilizar las subvenciones. Y vamos a pasar al siguiente punto, que yo creo que era el tercero, y espero no extenderme mucho más porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿no? Bueno, empiezo un poco hablando de lo que son el control de las ayudas públicas, ¿no? Es la tarea a realizar que tiene por objeto, pues eso, la comprobación de la adecuada y correcta obtención, utilización y disfrute de los fondos públicos, ¿no?, por parte de los beneficiarios, verificando la realidad y la regularidad de las operaciones directa e indirectamente relacionadas en base a documentos comerciales y al cumplimiento de la normativa. Y en este contexto es donde el organismo público que concede las subvenciones muchas veces requiere de la colaboración de expertos, ¿no?, entre ellos los auditores de cuentas, para satisfacer adecuadamente esos objetivos, ¿no?, que hagan ellos la revisión de que, pues, que se cumple la normativa reguladora, ¿no?, y las condiciones específicas que se hayan exigido para las subvenciones, y que como resultado de su trabajo el auditor emita un informe, ¿no? Ese informe pues le da una garantía al organismo que financia la subvención, ¿no? Y bueno, le da una mayor seguridad. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poco, como os contaba antes, la actuación de los auditores se rige por una orden 1434/2007 de 17 de mayo, ¿no?, en la que se regula la actuación de los auditores en la revisión de las cuentas justificativas de subvenciones. Quise extractar aquí un poco como los puntos más importantes de esa orden, ¿no? Y yo creo que el primero y el más claro es las obligaciones del beneficiario, que al final es el que tiene la obligación pues, de preparar la cuenta justificativa y de presentarla, acompañada del informe de auditor ante el organismo concesor de la subvención, de acuerdo con la legislación vigente. Sí que es verdad que hay varias opciones. Hay veces que se exige que la cuenta justificativa incorpore un informe auditor, otras veces hay entidades que lo que hacen es que presentan una memoria económica abreviada y entonces eso les obliga a tener que acompañarla de un informe auditor. Son las dos opciones, ¿no? Pero la obligación del beneficiario es el beneficiario el que tiene que preparar la cuenta justificativa de la subvención y que presentarla. Dentro de esta orden que regula la actuación de los auditores, también se habla de la responsabilidad en el artículo 2.2 de la responsabilidad de los auditores. Bueno, nada, la responsabilidad de los auditores es llevar a cabo los procedimientos establecidos en la norma. La verdad que la norma, bueno, luego os puse ahí los puntos que se requiere de revisión de los auditores, ¿no? Cuando hablas con alguien que nunca revisó una subvención o que nunca tuvo que hacer una revisión de una cuenta justificativa, parece como muy sencillo, ¿no? Porque dice, no, es que leas al cheque de la factura y ya está. Pero bueno, el trabajo que tenemos que hacer los auditores para revisar cuentas justificativas de subvenciones yo creo que va mucho más allá, porque es necesario pues, tener un conocimiento tanto de la Ley General de Subvenciones como el reglamento, como de las bases de la convocatoria que tengamos que analizar, porque cada convocatoria es diferente. Bueno, muchas son similares, pero en unas hay unos gastos que se permiten, en otras no. Y entonces, bueno, tienes que conocer para poder validar esos datos, tienes que tener ese conocimiento adicional que no es tan sencillo como el
pongo un check en que he visto que el gasto que me detallan tiene detrás una factura y un pago. No, lleva un trabajo adicional mayor. En este artículo 2.2 o en esta orden de actuación de los auditores, también se habla de, bueno, una responsabilidad del auditor y del beneficiario, que es que deben de formalizar un contrato. Esto también es importante, ¿no?, para la realización de la revisión de la cuenta justificativa. Un contrato que con carácter mínimo debe tener el siguiente contenido, ¿no? Y el contenido de ese contrato, volvemos otra vez a remarcar, para que quede bien claro que la obligación de la entidad beneficiaria es de él, le corresponde a él la obligación de confeccionar la cuenta justificativa y además de facilitar al auditor todos los documentos que hacen referencia en el apartado 2 del artículo 3 de la orden. Esto es la memoria técnica y la memoria económica abreviada en este caso, ¿no? Y además de poner a disposición del auditor cuantos libros, registros y documentos les sean solicitados para efectuar la revisión. Muchas veces los auditores, cuando hacemos revisiones de cuentas justificativas, pues, por ejemplo, en el tema de personal no solamente tenemos que ver la nómina, sino que a veces tienes que ver la nómina, tienes que ver los seguros sociales, tienes que ver el contrato, o sea, una serie de información adicional que no solo la línea que aparece en la cuenta justificativa del importe de la nómina, sino que detrás lleva una serie de documentación adicional que necesitamos. En este contenido mínimo del contrato que se debe firmar también aparecen las obligaciones del auditor, ¿no? La obligación del auditor, pues, es realizar la revisión de la cuenta justificativa, ¿no?, en base, pues, a esta orden de actuación de los auditores y a las bases reguladoras, era lo que os decía, de cada cuenta justificativa que estemos analizando, ¿no?, y emitir un informe de conclusiones al final del trabajo, ¿no? Luego, bueno, habla de que estos trabajos de revisión de cuentas justificativas no son auditoría de cuentas, pero los auditores están sometidos a la normativa de auditoría de cuentas en lo que respecta a la independencia y a la incompatibilidad de los auditores. Asimismo, tienen un deber de confidencialidad, tanto el auditor como el personal a su cargo, de acuerdo también con lo que se establece en esta orden y, bueno, con lo que se establece la ley de auditoría de cuentas, ¿no? Luego, el compromiso de la entidad beneficiaria de autorizar la comunicación entre auditores prevista, bueno, en el apartado 1C de la orden, del artículo 3 de la orden. Esto sucede a veces porque, igual que hay concesiones de subvenciones en las que lo que se requiere es que si la entidad tiene un auditor designado para auditar las cuentas anuales, ese auditor sea el mismo que audita la cuenta justificativa de subvenciones, en ocasiones hay concesiones de subvenciones que lo que requieren es que el auditor de la cuenta justificativa no sea el mismo que el que audita el auditor designado para la auditoría financiera. Entonces, en este caso, cuando sucede esa circunstancia, la entidad beneficiaria tiene que facilitar la comunicación entre los auditores, bueno, pues para que el auditor que revisa la cuenta justificativa pueda comunicarse con el auditor principal y saber si, bueno, pues si puede tener alguna limitación en el desarrollo de su trabajo, si hay alguna salvedad o alguna incidencia en el desarrollo de la auditoría financiera de la entidad. Luego, el sexto punto mínimo que debe contener ese contrato es la planificación temporal de la revisión y los plazos de entrega del informe. Y, por último, pues los honorarios a percibir por el auditor con indicación de las horas estimadas para la realización del trabajo. Aquí nada, voy a aprovechar para hacer una arenga, ¿no?, y decir que la verdad es que los trabajos de revisiones de cuentas justificativas, pues los honorarios que tienen suelen ser bastante reducidos para todo el trabajo que conllevan y que suponen, porque, bueno, además, lo que hablábamos de las leyes generales que rijan las concesiones de las subvenciones, el auditor también tiene que tener en cuenta, pues lo que hablamos, que cada concesión de subvención tiene su normativa reguladora o sus bases reguladoras y que le van a afectar a ese trabajo y que, bueno, tú te sabes las de uno, pero luego llega otra subvención de otro tipo y tienes que volver a analizarlo todo otra vez. Y, bueno, lleva un trabajo importante por detrás la revisión de una cuenta justificativa de subvenciones. Yo creo que lleva un trabajo para las empresas en montarla y al auditor en revisarla. Y ya sin más, bueno, luego de esta arenga, ¿no?, vamos a pasar un poco a los puntos claves de revisión del auditor. Como ya voy muy pasada de tiempo, bueno, las diapositivas hay una explicación como
muy larga de los puntos claves de revisión, ¿no?, del auditor. En la siguiente diapositiva lo podemos ver, pero yo os lo voy a... Bueno, el último punto era la carta de manifestaciones, pero la carta de manifestaciones, el que tenga auditoría financiera estará habituado a trabajar con ella. Al final es un documento como muy estándar donde se recoge, bueno, pues que se nos ha facilitado toda la documentación, que no se considera que se haya incumplido con ningún precepto de los requisitos de la concesión de la subvención, y esa carta de manifestaciones se fechan al mismo momento que el informe de auditoría y tiene que ir firmada por la persona que haya suscrito la cuenta justificativa. Pero bueno, es un documento estándar que fijo que muchos de vosotros, si auditáis cuentas justificativas de subvenciones, estáis, vamos, cansados de verlos, ¿no? Lo dicho, como ya me queda poco tiempo y no le quiero robar más tiempo a Begoña tampoco, ni hacer esto demasiado largo, los puntos clave un poco que el auditor quiere revisar, que yo los resumí ahí en 8 puntos, yo creo que tengo, los podemos comentar si os parece un poco más rápidamente, ¿no? En principio, lo que hablábamos, el trabajo del auditor en la cuenta de revisión de la cuenta justificativa de subvenciones es revisar la memoria económica abreviada y la memoria técnica, ¿no? Y ver un poco la coherencia existente entre los gastos y las inversiones que están justificadas, ¿no?, y en la naturaleza de las actividades subvencionadas. Tenemos que verificar, pues, que tenemos el documento de gasto, ¿no?, la factura o un documento asimilable, que tenemos que tener el acreedor, la fecha de la factura, el importe y la fecha de pago, porque todos esos datos tenemos que validarlos, porque tienen que, todos esos importes y todas esas anotaciones tienen que estar en las fechas límites que nos marque la subvención en concreto. Es importante que se tiene que llevar una contabilidad separada, que esto es algo que a veces también puede dar problemas, y que esa contabilidad separada coincida con la cuenta justificativa de subvenciones, que parece algo normal, pero que a veces también nos puede dar algún problema de que la contabilidad separada no cuadra con la cuenta justificativa de la subvención. Tenemos que analizar, en el caso de que haya costes indirectos imputados que no sean a través de una cuantía, sino que se consideren de otro modo los costes indirectos, tenemos que solicitar una declaración al beneficiario de cómo se calculan esos costes indirectos, y además esa declaración o ese informe de costes indirectos, imputación de costes indirectos, tenemos que incorporarlo al informe de auditoría. Tenemos que verificar que si existen limitaciones a la subcontratación, se cumple o no con ella, y además, en el caso, por ejemplo, de que se prohíba la subcontratación, tenemos que solicitar al beneficiario que nos dé un documento, que nos firme un documento en el que nos declara expresamente que no se está incumpliendo ese principio de no subcontratación. Si se permite la no subcontratación, tenemos también que solicitar que nos digan cuáles son las subcontrataciones que se han efectuado, con quién y los importes. Bueno, tenemos que verificar, por ejemplo, que el beneficiario se encuentra cumpliendo con sus obligaciones fiscales y con la seguridad social. Y ya, bueno, como último punto, igual que acabé antes, vuelvo a acabar ahora otra vez, ¿no?, con la carta de manifestaciones. Solicitar esa carta de manifestaciones con los puntos que, pues lo que hablábamos, ¿no?, donde se queda expresado de manera clara que al auditor se nos ha facilitado toda la documentación, que no se considera que se haya hecho ningún incumplimiento para percibir la subvención, etcétera. Y como punto final de todo esto, al final lo que obtenemos es un informe, que es la siguiente diapositiva, yo creo ya, la siguiente otra vez más. Lo que obtenemos es un informe, un informe de cuenta justificativa, que no es un informe de auditoría, y que además en ese informe de revisión de cuenta justificativa de subvención debe indicarse expresamente que no se trata de un informe de subvenciones, de un informe de auditoría, perdón, sino que se trata de otro trabajo distinto. Y como particularidades de este informe, yo creo que, bueno, la que más me llama a mí la atención es que a quien va dirigido el informe es al órgano gestor de la subvención, es decir, no al beneficiario, como suele ser en un informe de auditoría,
que es a quien va dirigido el informe de auditoría, sino en este caso va dirigido al órgano gestor de la subvención. Se debe de identificar el beneficiario y el órgano que haya procedido a designar al auditor. Se debe identificar la subvención percibida indicando la concesión, así como cualquier resolución posterior que la modifique, que por ejemplo este año con las subvenciones de formación, como hubo tantas modificaciones posteriores por ampliaciones de plazos por el COVID, este punto del informe abarca casi una hoja entera, ¿no? Debemos identificar la cuenta justificativa objeto de revisión. El auditor debe de indicar los procedimientos que ha aplicado en el informe según la norma 1434/2007 de 17 de mayo de actuación de los auditores. Debe indicar todos los puntos de revisión que hemos tenido, ¿no? Todos los procedimientos llevados a cabo se detallan ahí en, no sé, igual en 14 puntos indicando todos los trabajos que hemos realizado. Debemos dejar claro en el informe que el beneficiario nos facilitó toda la información que necesitábamos. Y luego tenemos que tener una pequeña conclusión donde debemos de manera detallada, ¿no?, indicar los posibles incumplimientos. Cierto es, tenemos que decir que en las revisiones que hacemos, incumplimientos hay muy poquitos. Muchas veces, pues, por eso, lo que hablamos, porque se incluye una dieta que no estaba permitida en las bases y se incluye, porque como se incluye la nómina, pues por error se metió en la dieta, o porque una factura no se pagó por desconocimiento en el plazo previsto, o porque igual en la contabilidad separada no se reflejó un apunte que sí está en la cuenta justificativa de subvenciones. Pero bueno, por regla general, las incidencias suelen ser pequeñas o mínimas, ¿no? Luego, nada, se debe indicar que no se trata de un trabajo de auditoría de cuentas, ¿no? Y la fecha del informe y la firma de quien lo hubiese realizado. Y el siguiente punto que tenía yo para hablar, pero bueno, que como ya voy muy mal de tiempo, pues lo voy a pasar a Begoña, ¿no? Son las obligaciones derivadas de la percepción de subvenciones, porque sé que Begoña en su ponencia habla de ello, ¿no? De los límites que nos marca el Real Decreto de la Ley de Auditoría, pues se lo paso directamente a Begoña la palabra. Gracias por vuestra atención y perdonad por el exceso del tiempo. Hasta luego. Buenos días a todos. Por mi parte, nada que perdonar, Carmen. Seguro que, vamos, yo por lo menos aprendo de todo lo que escucho. Pues mi nombre es Begoña González. Agradecer nuevamente la intervención de Carmen y la oportunidad que tengo para poder exponeros, bueno, pues eso, sobre todo en mi caso, va a ser cuáles serían los supuestos esenciales de auditoría obligatoria y la consecuencia para el órgano de administración de una compañía, como mercantilista que soy, en su caso, bueno, pues eso, el hecho de que la compañía no haya sometido a auditoría las cuentas a pesar de estar obligada a ello. O sea, que sería una ponencia dividida en dos bloques concretamente, sería supuestos de auditoría obligatoria y consecuencias en el supuesto de que el órgano de administración de la compañía no atienda a esa obligación. Como os decía, tras la intervención de mi compañera Carmen Fernández, lo que me corresponde explicaros son básicamente bueno, cómo hacemos efectivos el cumplimiento de la norma. Mal que nos pese, el cumplimiento normativo no suele ser efectivo si no va a quitar una sanción. En el terco entendimiento que tenemos de una teoría que está reciente, o sea, bastante en boga últimamente con el tema del compliance normativo, el cumplimiento normativo, que es la teoría del carrot and stick approach, o la teoría de la zanahoria y del palo, en el bien entendido de que normalmente no cumplimos con la norma, salvo que tenga una consecuencia positiva, que sería la zanahoria, o que tenga una consecuencia negativa, el palo, ¿no? Una sanción, en su caso, derivada del órgano de administración, que en este caso concreto le vamos a llegar a eso, al por qué tenemos que auditar una compañía y, insisto, cuál sería la responsabilidad del órgano de administración desde los diferentes puntos de vista, tanto desde el ámbito mercantil como desde el punto de vista concursal, incluso desde el punto de vista penal, que veréis que también puede tener incluso relevancia el desatender esta obligación. En estos dos bloques en los que resumiré o intentaré acotar la presentación, el primero de ellos, como os decía, iba dirigido a explicaros cuáles son los diferentes supuestos de auditoría obligatoria, que agruparé en 5 supuestos concretos, o en 5 grupos concretos.
sería de una parte los supuestos generales de auditoría obligatoria, supuestos de auditoría obligatoria por tamaño de la actividad, supuestos de auditoría obligatoria por percepción de ayudas públicas, que es un poco la que conecta con la última diapositiva de Carmen y con su exposición, supuestos de auditoría obligatoria por tipo de actividad, y hay otros supuestos que se llaman el cajón desastre, en los que también la sociedad va a estar obligada a someter sus cuentas a una auditoría, pero ya no tanto por una imposición legal, sino sobre todo por un acuerdo adoptado en Junta, por obligación estatutaria, que al final no deja de ser una ley intersocios, o en su caso, bueno, pues veremos también unas breves notas en relación a cuáles son las obligaciones que tienen las compañías con motivo de la entrada en vigor de la ley de transparencia. En cuanto a esos 5, una vez explicados esos 5 grandes grupos, los conectaremos con las diferentes responsabilidades del órgano de administración. Empezamos con el primero, de los supuestos de auditoría obligatoria. Decíamos que eran supuestos generales que se encuentran regulados en la disposición adicional primera de la Ley 22/2015 de 20 de julio de auditoría de cuentas y, bueno, pues digo generales porque abarca cualquier tipo de entidades, sea cual sea su naturaleza jurídica, en la que concurran determinadas condiciones o supuestos. El primero de ellos es destinado a aquellas entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o sistemas multilaterales o de negociación. El mercado secundario, como sabéis, es una parte del mercado financiero de capitales que está dedicado a la compraventa de valores, que en teoría se llama secundario porque esos valores ya han sido emitidos en una primera oferta pública o privada propiamente en el mercado primario. Estaríamos, por tanto, en lo que cuando hacemos una transmisión de inmuebles solemos llamar una segunda o tercera transmisión, pues en este supuesto concreto, en el mercado secundario, nunca compramos del titular inicial de ese título de ese valor, ¿vale? O sea, la diferencia principal entre el mercado primario y el mercado secundario es que en los primeros es donde se emiten esos activos financieros y en este mercado secundario de valor de estas entidades que sí están obligadas a someterse a auditoría es donde se negocian e intercambian los activos financieros que ya han estado emitidos previamente. Este mercado secundario está a su vez, bueno, pues para que os hagáis una idea, conformado por 3 submercados, que todos ellos están gestionados por la Bolsa de Mercados Españoles. Esos 3 submercados serían la Bolsa, el mercado de renta fija, pública o privada, que está gestionada por la Asociación de Unidades de Activos Financieros, y el mercado de futuros y de opciones, que está gestionado por el MEF, por el Mercado Español de Futuros Financieros. De la bolsa, con breves pinceladas para que tengáis un poquito de detalle sobre este tipo de sociedades que están obligadas a someterse a auditoría, o sea, la que os comentaba de valores admitidos, aquellas que emitan valores admitidos en negociaciones en mercados secundarios. Respecto de estos 3 subgrupos de mercados, en primer lugar estamos hablando de la bolsa. Decíamos que la bolsa es un mercado de compraventa de valores. Su denominación tiene su origen en un edificio que pertenecía a una familia noble de apellido Van der Burg, que bueno, es de la ciudad belga de Brujas, y bueno, pues esta familia noble pues tenía tenía en su blasón tres bolsitas de piel a modo de monederos de la época, y de ahí nace el nombre de la bolsa. Desde entonces todas las transacciones que se realizan de valores o de productos, pues asumieron ese concepto y esa denominación de bolsa. Bolsa como uno de los primeros submercados, como decíamos. También en este primer submercado podríamos englobar al MAB, que como todos conocéis es el mercado alternativo bursátil, que a diferencia del mercado continuo de la bolsa española no cotiza toda la sesión, sino que solamente abre en 2 supuestos, en 2 ocasiones durante la jornada, a las 12 y a las 16. De esta manera el MAB funciona de una manera similar a lo que viene a ser una subasta de apertura y cierre, y no tiene un número limitado de compañías que puedan debutar en él. Las compañías en el MAB, por oposición a la bolsa, en principio presentan un nivel de liquidez bastante inferior y requieren de bastantes menos exigencias o controles de las que requeriría cualquier sociedad que cotiza en bolsa. El máximo esencial para una sociedad para poder cotizar en el MAB es que tenga un plan estratégico y la intención de crecer en el medio y corto plazo.
Por tanto, dentro de este primer punto de sociedades que emitan valores emitidos en negociación en mercados secundarios oficiales, está primer subgrupo, que sería el que habíamos mencionado como submercado de la bolsa. El segundo subgrupo sería el mercado de renta fija, entendido por tal aquellos instrumentos, aquel mercado en el que se ponen a la venta instrumentos de inversión de renta fija o emisiones de deuda que realizan normalmente los estados y las empresas, que están dirigidas a un amplio mercado, y normalmente los prestamistas en este supuesto son varios, son múltiples, son una gran cantidad de inversiones, de prestamistas que se denominan obligacionistas. La deuda se representa mediante diferentes títulos valores negociables en los mercados de valores, y el inversor, ese prestamista o esos varios prestamistas, a diferencia de un préstamo normal en el que supuestamente tienes que esperar a sus vencimientos, a lo que ocurre en los supuestos de vencimiento anticipado, en este supuesto concreto, al poder acceder a este mercado de renta fija, lo que puede hacer el inversor es vender su participación para recuperar su inversión rápidamente. ¿Vale? A cambio, normalmente, durante el tiempo de permanencia en el mercado, pues obviamente recibe una contraprestación que sería el interés que se pacte en cada determinado tiempo. Y por último, dentro de este tercer subgrupo de estas entidades que emiten valores adquiridos en negociación en mercados secundarios oficiales y obligados, por tanto, a auditarse, estaría el mercado de futuros y opciones, que sería, bueno, pues el mercado, lo que llamamos, lo que todos entendemos como el mercado de derivados financieros. Normalmente un contrato de futuro es un acuerdo por el que dos personas, que pueden ser físicas o jurídicas, normalmente las que acuden a estos mercados son personas jurídicas, o sea, sociedades se comprometen a vender y a comprar un producto que se tiene, bueno, pues eso, que va a tener lugar o que va a existir en un futuro en unas condiciones ya premarcadas. Y estos mercados de futuros y de opciones nacen normalmente pues ligados a proteger los productores de materias primas, pues, por ejemplo, cosechas, ¿no? O sea, en el primer momento, en el siglo XIX, se utilizaban estos mercados de futuro ya, bueno, pues eso, pues, para intentar proteger o equilibrar supuestos de concentración de la oferta, supuestos de época de cosecha pues muy abundante, o todo lo contrario, y establecer unos precios más o menos equilibrados. Como digo, por tanto, esos tres subgrupos, la bolsa, el mercado de renta fija y el mercado de futuros y opciones, estarían dentro de las sociedades que emitan valores adquiridos en negociación en mercados secundarios oficiales y obligados, como digo, dentro de este supuesto general de auditoría obligatoria a cumplir con este requisito. También están obligados, dentro de este primer subgrupo, a someterse a auditoría aquellas sociedades que emitan obligaciones en oferta pública. En este supuesto concreto estaríamos hablando de deuda a largo plazo, que está utilizada normalmente por las grandes compañías para pedir dinero a una tasa de un tipo de interés fijo y que les pueda, bueno, pues que les pueda interesar en su caso para tener una cierta financiación. Esa deuda se reconoce y se instrumenta en bonos, en préstamos, valores o pagares. Este tipo de sociedades también, como digo, están obligadas a someterse a auditoría. También estarían obligadas a someterse a auditoría de forma genérica y conforme a lo dispuesto en esa disposición adicional primera, la Ley 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas, aquellas sociedades que de forma habitual se dedican a la intermediación financiera, todas las entidades de carácter financiero. Las entidades también que se dediquen a seguros privados, fondos de pensiones y entidades gestoras, y aquellas entidades que requieran ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o que tengan contratos de suministro en favor del Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fija el Gobierno por Real Decreto. Que reciban ayudas o subvenciones, con la diferencia entre ambos conceptos, aunque Carmen antes empezó un poquito a desglosar este tema. En principio, la ayuda por oposición a la subvención, aunque en muchas ocasiones utilizamos la expresión de forma, bueno, si fuera un sinónimo, realmente no lo es. La ayuda, en principio, es una disposición gratuita de fondos públicos que normalmente se te asigna, bueno, pues porque una persona jurídica o física tiene una situación de hecho de derecho concreta y, bueno, pues una administración pública decide prestarle un determinado soporte, no una ayuda. Sin embargo, una subvención es una atribución patrimonial también de carácter gratuito a favor normalmente de una persona física o una persona jurídica, pero va destinada siempre al fomento de una actividad o de un comportamiento.
Esta obligación de auditoría obligatoria no se aplica al sector público, a las sociedades públicas estatales, autonómicas o locales. Ahora bien, sí que tenemos que excepcionar los supuestos de las sociedades mercantiles que forman parte de las sociedades públicas estatales, autonómicas o locales, entendiendo por sociedades mercantiles de este tipo las que están reguladas a nivel de patrimonio de administraciones públicas y que, bueno, que están al final participadas por al más del 50% por una administración de carácter público. Vamos con el segundo punto. Jorge, si puedes avanzar en las diapositivas. Una más. Yo creo que este apartado ya lo hemos visto. Vale. Seguíamos a los supuestos de auditoría obligatoria por tamaño de la actividad. O sea, habíamos visto supuestos genéricos de auditoría obligatoria, como os digo, entidades que cotizan en mercados secundarios oficiales, entidades que se dedican a obligaciones de deuda pública, entidades aseguradoras, entidades que se dedican a la intermediación financiera. Estas eran en esencia las obligaciones genéricas de auditoría. Supuestos de obligatoria auditoría por tamaño de la entidad. Estos supuestos están contenidos en dos normas que vamos a citar. De una parte sería la Ley de Sociedades de Capital, concretamente en el artículo 263, y de otra parte la Ley de Fundaciones. En cuanto a la Ley de Sociedades de Capital, como os decía, ese artículo, el 263, define qué sociedades, o más bien enuncia qué sociedades estarían obligadas a auditarse por exclusión, más bien diciendo cuáles no están obligadas a auditarse, y establece tres parámetros, de los cuales, en principio, las sociedades que están obligadas a auditarse son aquellas que reúnan a la fecha del cierre del ejercicio al menos dos de esas circunstancias siguientes que os remarco. Sería, en principio, que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000, que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 y que el número medio de empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. Por oposición a lo anterior, ¿qué entidades, sobre la base de lo dispuesto en este artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, sí estarían obligadas a auditarse? Pues obviamente aquellas que tengan un total de partidas del activo que sea igual o superior a los 2.850.000, que el importe neto de la cifra de negocios supere los 5 millones, sea igual o superior a los 5.700.000, y que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea igual o superior a 50 trabajadores. Es importante tener en cuenta que una vez que la sociedad está obligada a auditar sus cuentas por cumplir con dos de los tres parámetros indicados al fin del ejercicio, puede llegar a dejar de estar obligadas si deja de reunir durante 2 ejercicios consecutivos dos de las circunstancias. Ese será el primer supuesto, como decimos, de auditoría obligatoria por tamaño de la entidad, sobre la base de lo expuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y el segundo de los supuestos era el que referíamos a la Ley de Fundaciones, y concretamente en el artículo 25.5 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre en materia de fundaciones, que también en este supuesto, bueno, pues lo hace estableciendo determinados parámetros, ¿no? 3 parámetros que deben de concurrir dos de las circunstancias siguientes, nuevamente, para estar obligadas las fundaciones a auditarse. En principio, existe obligación de una fundación de someterse a auditoría externa de cuentas anuales cuando a fecha de cierre del ejercicio concurren al menos, como os digo, dos de las tres de las circunstancias que se enuncian. Los conceptos son iguales que en la Ley de Sociedades de Capital, o muy similares a los de la Ley de Sociedades de Capital, pero sí que varían los parámetros cuantitativos. En principio, el total de las partidas del activo tiene que superar 2.400.000 para que esa fundación esté obligada a auditarse, que el importe neto de su volumen anual de ingresos de la actividad y el de la cifra de negocios sea superior a 2.400.000, o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior. Basta con que 2 de los 3 se cumplan para que esa fundación, por tamaño de la entidad, esté obligada a auditarse. El tercero de los 5 subgrupos que habíamos comentado de obligación de auditoría sería la auditoría obligatoria por percepción de ayudas públicas, y ahí es donde conectamos con la exposición de Carmen en cuanto a la percepción de las ayudas, ¿no? Está regulada en la disposición adicional segunda del reglamento de auditoría,
el Real Decreto 2/2021 de 12 de enero, por el que se aprueba, como digo, el reglamento que desarrolla la ley de auditoría. Y en principio sí que es verdad que bueno, es más evidente para una sociedad y sobre todo también a los efectos de que no nos plantee problemas el depósito de cuentas de una compañía. Bueno, pues normalmente los registradores mercantiles lo que miran es si te cumples o no con los parámetros establecidos en el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, y no miran tanto para este supuesto, ¿no? Entonces puede llegar incluso a pasar desapercibido y, sin embargo, el órgano de administración social y la compañía obviamente sí que están obligados a auditarse y se está obviando el cumplimiento de este trámite. Como digo, están obligadas a auditarse entidades que perciban subvenciones o ayudas, con la diferencia que comentábamos antes. Las subvenciones siempre tienen que estar dedicadas a promocionar un proyecto, una actividad concreta, con cargo siempre a presupuestos de la administración pública, sin establecer una diferencia entre que sea de carácter estatal, autonómica o local, o a fondos de la Unión Europea con un importe total acumulado que tiene que superar los 600.000. Este sería el límite. A partir de esa cifra, la sociedad vendría obligada a auditarse. Como digo, puede llegar a pasar desapercibida a los efectos del depósito de cuentas, pero no a los efectos de la responsabilidad de los administradores, que veremos más adelante por obviar este tema. ¿Dónde viene regulada? Lo acabamos de ver en esa disposición adicional segunda del reglamento de auditoría. El alcance temporal de la auditoría obligatoria para esas sociedades que reciben esas subvenciones o esas ayudas por encima de los 600.000 euros provenientes de la administración estatal o provenientes de los fondos europeos, pues en principio el alcance temporal de la auditoría obligatoria llegaría a las cuentas del ejercicio, al ejercicio en que se reciba la subvención o ayuda, y a todos aquellos ejercicios en los que se realicen todas aquellas operaciones de ejecución de la inversión comprometida con esa ayuda. La definición legal de recepción de esa subvención o ayuda sería el momento en que se deben estar registradas en los libros de contabilidad, que yo creo que sobre este tema ya os comentó Carmen de forma sobrada. Y cuáles serían en su caso las consecuencias, y aquí ya entraríamos un poquito en materia con la parte 2 de la exposición, que sería eso, la responsabilidad en su caso de los administradores por obviar este trámite. La consecuencia del incumplimiento del someter a auditoría las cuentas anuales de una sociedad obligada por la percepción de estas ayudas por encima de este límite que decíamos de los 600.000 euros, pues puede ser obviamente, conforme a la norma, a la Ley 38/2003 del 27 de noviembre general de subvenciones, que nos veamos obligados como sociedad al reintegro de esa subvención, ¿no? Las obligaciones de reintegro de la subvención o la posibilidad, no tanto la obligación, sino más bien la consecuencia del reintegro de la subvención, está prevista en los artículos 32, 38 y 37.1 C de la Ley General de Subvenciones, que os destaco especialmente en negrita, y en principio, bueno, pues tienes obligación como sociedad perceptora de estas subvenciones de rendir una cuenta justificativa de a qué vas a destinar esta subvención. Es un acto obligatorio para el beneficiario de la sociedad y, en principio, como veis, en un apartado más en la línea posterior, os dice que es bajo responsabilidad del declarante. O sea, tienes que rendir cuentas bajo responsabilidad de quien declara que la rinde, que va a ser, como siempre, el órgano de administración social, el administrador de la compañía o el consejo de administración de la compañía. Y se tiene que acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública. Y la justificación, obviamente, ha de ser suficiente a los efectos del órgano que os concedió esa subvención, y, en caso contrario, pues puede llegar a dar lugar al reintegro total o parcial, reintegro que no solamente sería del principal, sino obviamente también de los intereses moratorios. El fundamento, como os digo, están esos tres preceptos de la ley en materia de subvenciones. Igualmente os pongo un ejemplo a los efectos de que veáis cuál puede ser la consecuencia desde el punto de vista jurídico de incumplir con la obligación de auditar las cuentas anuales de una compañía sometida, de una compañía que recibe estas subvenciones, entendiéndose que esa auditoría va en cierta medida, bueno, pues a servir como soporte para justificar y para acreditar que realmente se está justificando bueno, pues la ejecución del gasto y el destino al fin pretendido. Pues en principio os traigo a colación una sentencia relativamente reciente del Tribunal Supremo, el 9 de junio de 2020, en la que os
voy destacando en negrita, en los 3 párrafos que extracto, fundamentalmente las 3 pinceladas que entiendo que tienen que quedaros claras. En principio, sí que se refiere al informe de auditor y, de hecho, yo creo que en un apartado dice expresamente que yo creo que la frase tercera y cuarta, si no me mal, os dice que es esencial el informe de auditor de cuentas expresivo de la revisión de la cuenta justificativa. O sea, el Tribunal Supremo considera que este informe de auditor en una sociedad que recibe subvenciones es esencial a la hora de rendir cuentas al órgano que concede la subvención y que revisa si se cumplen o no los parámetros para evitar la revocación. Este informe de auditor va a ser un elemento esencial para determinar si cabe o no la revocación. En principio, lo que os tiene que quedar claro también es que la justificación por el beneficiario de la subvención no constituye el inicio de un expediente, sino más bien el cumplimiento o la cola de otro que ya está iniciado, que sería la concesión de la subvención en sí. El justificar el cumplimiento de esa subvención y el aportar ese informe de auditor es una condición para efectuar el pago de la subvención por el órgano subvencionante y, en principio, esa subvención, o mejor dicho, el cumplimiento de esa subvención, en principio no reconoce un derecho, sino que un cumplimiento y una ejecución de lo ya, mejor dicho, el pago de la subvención no constituye un reconocimiento de derecho, sino un cumplimiento sin más y una ejecución de lo concedido, ¿vale? Hemos visto de los, hasta aquí, 3 de los 5 grupos de supuestos obligatorios de auditoría. Nos quedarían 2 de forma más concreta, que sería la auditoría obligatoria por tipo de actividad, y os destaco concretamente bueno, pues una norma que especialmente se remite a ello, que sería la ley de cooperativas, y habla de supuestos concretos de auditoría obligatoria en el artículo 91, que dice bueno, que están obligadas a auditarse a aquellas sociedades cooperativas que tengan promoción entre viviendas y locales con un número que supere el 50, o bien cualquiera que sea el número de viviendas y locales que tengan en promoción en este momento, cuando sí que tengan varias promociones en diferentes fases. Otro supuesto de obligatoria auditoría en función del tipo de actividad y respecto de las cooperativas, sería que esa cooperativa hubiera otorgado poderes relativos a la gestión empresarial o a personas físicas o jurídicas que sean distintas de las propias del Consejo Rector de esa cooperativa. Y, por último, dentro de ese supuesto de auditoría obligatoria, el hecho de que, bueno, pues que los estatutos de la cooperativa, que, como os digo, siempre ley entre las partes, los socios cooperativistas, en este supuesto, bueno, pues que así lo establezcan, o bien exista un acuerdo de junta o de asamblea general para el caso de las cooperativas que también lo determine, ¿no? que así lo acuerde. El último supuesto, que era el que antes, al principio de la exposición, os definía como un poquito cajón desastre, porque regula qué otros supuestos, por oposición a los que están pues muy perfilados dentro de diferentes normas, bien de forma genérica, en la ley de auditoría, bien de forma más puntual en función del tipo o el volumen de actividad en la ley de sociedades de capital, en el 263, o en el artículo 25 de la ley de fundaciones, bien en función del tipo de actividad, por las cooperativas, como hemos dicho anteriormente, bien porque estemos hablando de sociedades que se someten o que perciban subvenciones, y, en último término, como os decía, este supuesto del cajón de desastre. ¿Qué otros supuestos tenemos o con los que contamos de auditoría obligatoria? Bueno, pues cuando lo prevea no la ley, sino los estatutos de una sociedad concreta o de una cooperativa o de una fundación. Supuestos también de auditoría de acuerdo de Junta General, que también supone, bueno, pues obligatoriedad en el momento que se acuerde por parte de los socios. Esa auditoría deviene obligatoria para esa sociedad concreta. Y por solicitud de los socios que representan al menos el 5% del capital social, bueno, solicitud dirigida al registro mercantil, al domicilio social de la compañía o al registro de cooperativas, dependiendo del tipo de entidades de las que hablamos. Este es uno de los supuestos a los que normalmente acuden los socios minoritarios para intentar proteger su posición. ¿Vale? Aquí sí que os hacemos un breve apunte que, si bien no está ligado a la obligación de auditarse, sí que tiene que ver con las obligaciones del órgano de administración social y de toda compañía, el deber de transparencia, ¿no?
Ese deber de transparencia que está, bueno, pues como todo, ligado a una norma que establece unas consecuencias también sancionadoras para el supuesto de que no se cumpla con ella, y es la norma, la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia a nivel estatal, es obviamente a nivel autonómico que la desarrollan. Y de la que os destaco dos supuestos concretos. En el artículo 1, en principio, cuáles son, bueno, pues las intenciones, ¿no? La carta de intenciones, por decirlo de alguna manera, de esta norma, que es, bueno, pues obligar a todas las entidades a reforzar ese papel, pues la función de la transparencia de la actividad especialmente pública y regular el acceso a la información relativa, bueno, pues a aquellas actividades que puedan tener sea realmente trascendencia de carácter pública, ¿no? Está ligada siempre a las obligaciones de buen gobierno corporativo para las empresas, y en el apartado 3, concretamente, ligado al concepto de subvención y ligado al concepto no de hacer público con el depósito de las cuentas y no de auditar, pero sí de dotar de transparencia a esta información, está en el artículo 3b, en el que, como veis, os destaco que todas aquellas entidades privadas que perciban durante un ejercicio ayudas o subvenciones públicas, con la diferencia que comentamos antes, a una cuantía que sea superior a 100.000 euros, estamos hablando de volúmenes bastante más pequeños que los que comentamos antes con la disposición adicional segunda del reglamento de auditoría, o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales pues tenga carácter de ayuda de subvención pública, siempre que alcance como mínimo la cantidad de unos 5.000 euros, están obligadas a informar, a dotar de información al portal de transparencia. Esta información, como os digo, no es pública a través de un informe de auditoría que a su vez se incorpora a las cuentas anuales y se traslade al registro mercantil. No estamos hablando de esa publicidad, sino que estamos hablando de una publicidad a través del portal de transparencia que, como sabéis, está creado. Aquí os he puesto, yo creo que es la anterior, Jorge, no sé si la anterior diapositiva. Vale, bueno, en esta está la siguiente, perdona. El portal de transparencia tiene diferentes, podéis googlear y utilizar, yo creo que es transparencia.gobierno.es, y veis un poquito qué diferentes criterios podéis utilizar, a qué diferente información podéis acceder, que a veces, bueno, pues es interesante si trabajas en nuestro ámbito, porque tienen, pues, información sobre, pues, por ejemplo, retribución de altos cargos, que nos puede servir a la hora de criterios orientativos para determinar la retribución de órganos de administración de sociedades que pueden tener un carácter más o menos similar. Tienen también pues una pestañita que habla del portal en cifras. Si accedes a ella, pues puedes ver cifras importantes de, pues de subvenciones, entre otras cosas, que son las que nos ocupan, de subvenciones concedidas por el Estado. Y si os fijáis en esta slide, os traigo pues un boletín estadístico del portal de transparencia que con carácter mensual publica este portal, y que es especialmente pues ilustrativo. Aquí aparecen de una forma pues extractada, no una forma como demasiado detallada, pero sí que aparecen, Jorge, en la siguiente diapositiva yo creo que sí que podríamos ver, yo creo que es en el punto 3, aunque se ve pequeñito, pero en el punto 3.3.1 habla de subvenciones y ayudas públicas. Jorge, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, pues en ese apartado, aunque se ve muy pequeñito, en uno de estos boletines mensuales siempre hay un apartado que está destinado a publicitar y a informar con carácter a dar publicidad sobre estas subvenciones, ¿vale? En orden a lo que os digo, al cumplimiento de la transparencia, y en orden siempre a los criterios de buen gobierno empresarial. Terminados los supuestos, los 5 grupos de auditoría obligatoria, lo que nos corresponde ver ahora sería cuál va a ser la responsabilidad de los administradores sociales en el caso de que no cumplamos con esa obligación de auditar las cuentas anuales. Vamos ahora el tema del palo, del stick que comentábamos antes, de la teoría de la zanahoria. Bueno, la responsabilidad la vamos a dividir en diferentes bloques, que sería la mercantil, la penal y la concursal, para que veáis un poco cuáles son las consecuencias y que, bueno, que no es gratuito el bloquear estos trámites.
En principio, todo administrador tiene una obligación y es el deber de cumplir su cargo de una forma absolutamente diligente, ¿no? Esa obligación de diligencia que parecía, bueno, que parece como algo obvio, sí que está puesta negro sobre blanco en el artículo 225.1 de la Ley de Sociedades de Capital, y tiene que cumplir, por tanto, con todo aquello que le afecte a la sociedad que gestiona y que esté establecido tanto por la ley como por los estatutos, con la diligencia de un ordenado empresario, ¿no? Del buen padre de familia, el concepto del buen padre de familia. Por las leyes, en todas aquellas normas que hemos visto, la ley de auditoría, la ley de sociedades de capital, la ley de cooperativas y la ley de fundaciones, serían las que establecen bueno, esas obligaciones de auditarse. En los estatutos, si en una sociedad concreta, dentro de sus propios estatutos, se establece voluntariamente que quiere auditarse y, bien por acuerdo de sus socios, pues en esos tres supuestos, el órgano de administración tiene que cumplir diligentemente con la obligación que marca la ley, los estatutos o el acuerdo de sus socios y de llevar a efecto el cumplimiento de esa obligación. En caso de auditoría obligatoria, por percepción de subvenciones, se aplican las disposiciones generales de la Ley de Sociedades de Capital para el nombramiento de auditores. ¿Quién es competente para designar al auditor? En principio, la competencia le corresponde a la Junta General. Si bien en el caso de que la Junta General pues, no lo haga, los administradores pueden solicitar el nombramiento, pueden y deben solicitar el nombramiento del registrador mercantil del domicilio social si entiende que la sociedad está comprometida y obligada por ley, por estatutos o por acuerdo de Junta a someterse a auditoría de cuentas. El momento en el que han de solicitar el nombramiento de ese auditor, pues siempre antes de que finalice el ejercicio objeto de la auditoría. ¿Y cuáles son las consecuencias desde el punto de vista mercantil para ese administrador que ha obviado este deber de diligencia y que o bien no ha designado por orden de la Junta o por disposición propia en ausencia de la orden de la Junta ese nombramiento del órgano de administración en los tiempos que marca la norma y ante el registro mercantil en concreto? ¿Cuál sería la consecuencia desde el punto de vista mercantil? Pues en principio la responsabilidad desde el punto de vista mercantil a un administrador se le puede exigir por dos conceptos. Hay la responsabilidad por daños y la responsabilidad por deudas, ¿vale? Nos vamos a centrar en la responsabilidad por daños porque sinceramente creo que la responsabilidad por deudas, porque veremos a continuación de una forma muy somera, no tiene cabida. Es decir, en el caso de que un administrador incumpla con la obligación de, con el deber de diligencia y el sometimiento de una sociedad que gestiona a la auditoría obligatoria por ley, estatutos o por acuerdo de Junta, no entiendo que tenga responsabilidad de la conocida responsabilidad por deudas, pero sí puede incurrir en una responsabilidad por daños. Dispone el artículo 236.1 de la Ley de Sociedades de Capital que los administradores responden frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, o sea, tienen tres frentes abiertos: la propia sociedad que gestiona, los socios de esa compañía y acreedores sociales, porque a los tres se les puede causar daño por actos o omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos legales de responsabilidad? ¿Cuál sería en primer lugar, tiene que existir una conducta antijurídica, incumplimiento de un deber o una obligación. En este caso sería la omisión de la obligación de someter la compañía a auditoría. El daño tiene que existir, es decir, cuál es la consecuencia dañosa de no haber sometido a auditoría esa compañía cuando estaba obligada a hacerlo. Pues aquí yo creo que veo más o menos un daño claro, y es que en el supuesto de que el órgano que subvencione considere que esa subvención es revocable en todo o en parte por faltar el informe de auditoría obligatorio por ley y esa revocación causa un daño patrimonial a la compañía, el órgano de administración yo creo que vendría comprometido con su responsabilidad inherente al artículo 236.1 de la Ley de Sociedades de Capital, y porque causa un daño a la compañía. Causa un daño a la compañía, por ende a los socios y quizá también a los acreedores sociales en el caso de que, bueno, pues eso, pues que pudieran tener un colchón para cobrarse de la compañía y que no lo vayan a tener en este supuesto. Tiene que existir, por tanto, conducta antijurídica, el obviar esa obligación de someter la sociedad a auditoría. Tiene que haber un daño, pues la consecuencia sería el reintegro de su subvención por la falta del informe de auditoría, y tiene que existir, obviamente, un nexo causal entre los dos, entre la conducta antijurídica y el nexo. Y el daño, perdón, tienen que estar absolutamente conectados.
Y la exigencia de responsabilidad a ese administrador se le puede hacer por 2 vías, que serían las que describo a continuación en un cuadro, yo creo que más explicativo y más fácil de entender para todos, para que veáis lo que, bueno, pues hay 2 tipos de acciones que podemos entablar en los tribunales frente a un administrador por obviar su obligación, ese deber de diligencia. Sería de una parte la acción social y la acción individual. Como su propio nombre indica, la acción social, normalmente el beneficiario de esa acción va a ser la compañía, la propia compañía, y la acción individual, el beneficiario va a ser quien ejercita esa acción, ¿vale? Os he separado un poco las 2 acciones por los puntos en común y por las diferencias para que tengáis claro en qué consiste cada una y bueno, cuáles son las consecuencias si se ejercita correctamente. En los puntos en común de la acción social y de la acción individual, reguladas paralelamente en el 238 y en el 241 de la Ley de Sociedades de Capital. Los puntos en común, en principio, es que ambas tienen carácter indemnizatorio por la teoría del daño. Como decíamos antes, estamos hablando de una responsabilidad exigiendo responsabilidad por daños al órgano de administración social, daños causados a la sociedad por ende a los socios y quizá también a los acreedores o a posibles terceros. Bueno, pues el supuesto en común es el carácter indemnizatorio de esa acción. Es decir, yo voy a pedir al órgano de administración una indemnización de daños y perjuicios por los que a su vez él, con su conducta negligente, ha causado a la sociedad, ¿vale? El beneficiario directo de la acción social por oposición a la individual es la sociedad y el individual, en principio, como os decía, quien ejercite la acción, ¿vale? La competencia en uno y en otro supuesto va a ser siempre del juez de lo mercantil, son acciones de carácter mercantil, estamos pidiendo una responsabilidad mercantil por daños sobre la base de lo dispuesto en una ley de sociedades de capital, con lo cual obviamente la competencia va a ser siempre del juez de lo mercantil, salvo que, bueno, y en su caso el juez de lo mercantil, bueno, al que turnen de forma aleatoria, salvo en el supuesto de que la sociedad esté en concurso, en cuyo caso ese ejercicio de la responsabilidad, ese ejercicio de la acción siempre va a corresponder el conocimiento de la misma al juez que conozca el concurso de la compañía. El plazo para iniciar acciones que están sometidas a prescripción, para no dejarlas sin edie, sería 4 años desde que pudo ejercitarse y citamos también el artículo 455 del texto refundido de la ley concursal, que veremos más adelante, porque habla de un plazo de 2 años que tendríamos que, de responsabilidad más bien a los efectos concursales, más que a los efectos netamente mercantiles de esta acción de responsabilidad por daños. Las diferencias entre una y otra, la legitimación, la acción social, la van a tener 3 grupos, la propia sociedad, que decide iniciar acciones frente a su gestor, por lo que entienda ser una conducta negligente, los socios, que tienen que, en su caso, bueno, pues al menos, o sea, tienen que ser socios que conformen el 5% del capital social como mínimo, bien en una sola persona o bien en diferentes bloques de socios, pero al menos necesitan conformar ese mínimo del 5% del capital social, o también la pueden ejercitar acreedores, ¿vale? Hay un paso, sin embargo, por oposición en la acción individual, veis que lo que suprimo es a la sociedad. Si es una acción individual, la sociedad no tiene nada que hacer en este supuesto, y quien ejercita esa acción ante los tribunales exigiendo responsabilidad de daños y perjuicios al administrador de la compañía por, bueno, pues por en este supuesto concreto, por la revocación de la subvención al no haber sometido la compañía al informe de auditoría, serían los socios, representativos del 5% del capital social, como digo, en bloque o uno solo, y también terceros que se puedan sentir perjudicados, ¿vale? Socios. El requisito en la acción social es pasar un trámite previo, y es que se precisa un acuerdo en junta, salvo en los supuestos en que la sociedad esté en concurso, en cuyo caso el administrador concursal pues, puede accionar de forma directa. Los 3 supuestos en los que podemos obviar el previo acuerdo en junta es en los supuestos en que exista una infracción del deber de lealtad del 5%, una infracción del deber de lealtad, en cuyo caso el 5% del capital social puede accionar directamente sin necesidad de ese acuerdo en junta. Existe también una legitimación subsidiaria, es decir, que si has intimado a la junta para que adopte ese acuerdo y
no lo han hecho, bien porque no convoquen un mes, o bien porque si convoca y celebra deciden no accionar frente al órgano de administración social, pues si estamos dentro de ese 5% del capital social que se entiende perjudicado por la falta de diligencia del administrador, pues sí que podemos accionar obviando ese primer paso, ¿vale? O sea, el acuerdo en junta. Y existe también una legitimación subsidiaria de los acreedores, y es que si no se ejercita por la sociedad o por los socios y el patrimonio de la entiende ese acreedor que el patrimonio de la sociedad se ha visto comprometido con motivo de esa acción negligente del administrador y ese patrimonio se considera insuficiente para atender su derecho de crédito, pues está también legitimado para accionar frente al administrador en el ejercicio de esta acción social. Aunque entiendo que no sea muy apetitosa para un acreedor el inicio de esa acción social, porque como os decía en el primer momento y en el primero de los cuadros, al principio tenéis carácter indemnizatorio, como os decía, el beneficiario de esa indemnización va a ser siempre la sociedad, no el acreedor que acciona, con lo cual el acreedor estaría invirtiendo en el procurador, letrado, tasa judicial, pero el beneficiario directo de esa indemnización va a ser la sociedad. Es verdad que si llega dinero a esa sociedad vía indemnización que obtenga el órgano de administración negligente, bueno, se presume que con ese dinero va a poder pagar al acreedor, pero insisto en que esa indemnización no es directa frente a quien acciona en ese supuesto. Y en el supuesto de la acción individual, la legitimación la hemos visto antes, los mismos supuestos que en la acción social, salvo que no cabe no cabe accionar a la sociedad, quienes accionan son los socios representativos del 5% del capital social o terceros, y tiene que existir una lesión directa, ¿vale? Del patrimonio. Esta sería de las dos acciones mercantiles, la responsabilidad por daños. Vamos a ver ahora la responsabilidad por deudas, que está en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, pero sinceramente este supuesto simplemente os lo cito para que sepáis que existe, pero no lo veo que pueda concurrir en el supuesto de que el administrador obvie el presentar el informe, obvie el trámite del informe de auditoría y que tenga una consecuencia por esta vía, ¿no? La responsabilidad por deudas. La responsabilidad por deudas del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital tiene unos presupuestos muy concretos, muy tasados, y es que en principio la sociedad tiene que cortarse en causa de solución, el administrador no ha convocado junta en el plazo de los 2 meses que prevé la norma para salvar esa causa de solución, existan deudas posteriores a esa causa de solución, en cuyo caso el administrador responde de forma solidaria junto con la sociedad por esas deudas al no haber convocado y no haber cumplido con las obligaciones. Entiendo, como os decía, que en principio no veo que este supuesto de responsabilidad mercantil de administradores por deudas, ex artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, tenga relación con un posible incumplimiento por parte del órgano de administración de su obligación de someter a auditoría obligatoria la compañía, ¿vale? Vamos a ver ahora el otro bloque de responsabilidad. Hemos visto la mercantil, hemos dicho que veíamos la mercantil, dos acciones, la acción por daños y la acción por deudas. La acción por daños sí que veo que puede tener cabida, la acción por deudas no le veo cabida en el presente supuesto. Ahora veremos la responsabilidad penal y el último bloque ya para terminar la ponencia sería la responsabilidad desde el punto de vista concursal de aquel administrador que viniendo obligada a la sociedad que gestiona a someter la compañía a un informe de auditoría, pues por este supuesto concreto, por ejemplo, de subvenciones, entre otros muchos, no lo haya hecho. ¿Qué responsabilidad puede tener desde el punto de vista penal? Que aunque suele muy fuerte, sí que tiene perfecto encaje en esta norma ese gestor que haya obviado ese deber de actuar de forma diligente. O sea, hay dos supuestos concretos, y es por una falsedad en documento mercantil y por otro supuesto concreto que es un artículo muy preciso del Código Penal que está vinculado al falseamiento de datos para lograr la obtención de una subvención. Yo creo que tiene más encaje el 392 y el 390 del Código Penal, y es que, en principio, como sabéis, a la hora de depositar las cuentas anuales, el administrador ha de certificar si la sociedad se encuentra o no obligada a auditarse. O sea, en el certificado que acompañamos con el depósito de las cuentas, ese órgano de administración social va destacando cuáles son los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de esa compañía, pues eso, la aplicación al resultado, y entre otros puntos que tiene que certificar está expresamente si la sociedad está obligada a no auditarse. Como os digo, no suele ser evidente para el registro mercantil
el que, o sea, no suele mirar con tanto detalle si la sociedad está o no, ahora quizá un poquito más sí, obligada a auditarse por volumen de percepción de subvenciones, si en los supuestos de los límites del artículo 263 que comentamos de la Ley de Sociedades de Capital, y si un administrador certifica y deposita las cuentas diciendo que esta sociedad, a pesar de haber percibido subvenciones bien procedentes de la Administración del Estado de los fondos europeos por encima de los 600.000 euros, certifica que esa sociedad no está obligada a auditarse, deposita las cuentas y no pasa nada, porque a lo mejor el registro mercantil bueno, pues obvia ese punto concreto y no miró expresamente que esa sociedad había percibido esas subvenciones con ese volumen, pues en este supuesto concreto, aunque os parezca mentira, el administrador estaría incurriendo en un delito de falsedad en documento mercantil. La consecuencia de ese delito pues está entre una prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 6 a 12 meses, que no es menor, ¿vale? En principio, no es tanto alterar el documento, sino más bien faltar a la verdad. O sea, se está certificando algo que no es cierto. Porque la sociedad sí que está obligada a auditarse y estoy certificando como administración que no lo está. Otro de los supuestos de responsabilidad penal en los que puede incurrir un administrador, si no tiene detrás pues ese informe de auditor que va verificando, que va cotejando que se van cumpliendo con esos requisitos en materia de la subvención, y si realmente está diciendo, bueno, o está comunicando al órgano subvencionable o facilitando la información que no es veraz, o por lo menos no lo es del todo, el artículo 308 de la Ley Orgánica de 10/1995, vamos, el 308 del Código Penal, establece un artículo, una sanción concreta y un delito muy concreto que está directamente relacionado con los requisitos del acceso a la subvención por oposición al que acabamos de ver, que es más bien el de la justificación y el de la certificación de la obligación o no de estar sometido a auditoría. Jorge, en la siguiente diapositiva yo creo que citamos el artículo 308 del Código Penal y es el que te diga que el que obtenga subvenciones o ayudas de las administraciones públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a 100.000 euros, este sería el límite a efectos de responsabilidad penal, por lo tanto bastante más bajo de la sumisión a auditoría, falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultándolas que hubiesen impedido, esto es importante también, o sea, no tiene que haber ese falseamiento de forma directa, sino también, bueno, pues obviar determinada información que sabemos que de haberla plasmado en esa solicitud de subvención, bueno, pues que quizá no nos lo hubieran concedido, será castigada con una pena de prisión de 1 a 5 años y una multa del tanto al sextuplo de su importe, ¿vale? Salvo que se lleve a cabo el reintegro de la subvención, en cuyo caso la sanción económica pues siempre quedaría atemporal. Vale. Os cito aquí una sentencia también del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2018 que está vinculada a la responsabilidad de carácter penal bueno, pues, de una sociedad, bueno, pues, que obtuvo determinadas subvenciones, concretamente está hablando de, bueno, pues, de realización de cursos para capacitar, son una sociedad que se dedica a temas relacionados con formación y que, bueno, que accede a determinadas subvenciones, pues falseando determinados datos, ¿no? Lo que dice expresamente es que se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de la sociedad, que es además una contratación irregular para tener derecho a la ayuda, ¿no? En este supuesto concreto, la sentencia, como veis, es de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2018. Si es del Contencioso Administrativo, lo que se está resolviendo en este supuesto concreto es el reintegro de la subvención, pero como veis, al final de la sentencia evidencia que no solamente se están persiguiendo responsabilidades para la sociedad con motivo del reintegro de la subvención vía contencioso administrativa, que es en la que se centra esta sentencia, sino que a su vez existe una responsabilidad penal abierta porque al final de la sentencia, como veis, os dice en consecuencia, y habla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, habla de la retroacción de las actuaciones y si veis en el penúltimo párrafo dice que se recabe informe al Ministerio Fiscal sobre la existencia de cuestión prejudicial penal suspensiva y pide al Ministerio Fiscal que intervenga bueno, por la posible existencia de un delito que en todo caso va a suspender el procedimiento contencioso administrativo porque tiene preferencia siempre la tramitación del ámbito penal. Y por último, ya para terminar la ponencia, vamos a ver la responsabilidad que puede tener el órgano de administración de una compañía por no someter a auditoría las cuentas anuales a pesar de haber estado obligado a ellos. Y entre ellos, el supuesto, como os digo, de la percepción de subvenciones.
Está regulado en el texto refundido de la ley concursal, el Real Decreto Legislativo 1/2020 del 5 de mayo, y los supuestos concretos de culpabilidad del concurso estarían en el artículo 442 y 444 de este texto refundido de la ley concursal. En principio lo que te dice es que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o en la agravación de la situación de insolvencia hubiera mediado dolo, que supone intencionalidad, o grave del deudor, ¿vale? O si lo estuviera de sus representantes legales, el administrador de la compañía, se está refiriendo a un consejo de administración, y en caso de persona jurídica, administradores, liquidadores de derecho, directores generales y de quienes dentro de los 2 años anteriores a la fecha de declaración de concurso hubieran tenido cualesquiera de estas condiciones. ¿Cuál es el supuesto concreto en el que una administración concursal puede pedir responsabilidad al órgano de administración de una compañía por haber obviado esta obligación de someter la compañía a auditoría? Pues el 444 del texto refundido de la ley concursal dice que el concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor, en su caso sus representantes legales, administradores o liquidadores, dice, si en alguno de los 3 últimos ejercicios anteriores a la declaración del concurso, el deudor obligado legalmente a la llevanza de la contabilidad no hubiera formado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría debiendo hacerlo, ¿vale? Este es un supuesto de presunción de culpabilidad en el concurso. Es decir, se presume culpable de mano y es el órgano de administración y la propia concursada la que tendrá que probar lo contrario. O sea, se invierte la carga de la prueba en este supuesto. ¿Cuál es la consecuencia? El palo al que hacíamos mención con la teoría de la zanahoria y el palo, ¿cuál sería la responsabilidad concursal para los administradores en caso de incumplimiento de esta obligación? Pues en principio, las personas que van a estar afectadas por esta culpabilidad sería, como os digo, administrador o liquidador, de derecho de la compañía, incluso directores generales también podrían estar afectados, que hubieran ejercido el cargo dentro de los 2 años, aquí estamos dilatando 2 años, en la responsabilidad mercantil hablamos del plazo de prescripción de 4 años, y la condena que puede tener en estos supuestos, como persona afectada por la calificación, pues las condenas son especialmente gravosas. Sería la inhabilitación de 2 a 15 años para el ejercicio del cargo de administrador en otra compañía, la pérdida de cualquier derecho que tuviera frente a la compañía. Imaginaos que el administrador tuviera pendiente de cobro algunas cantidades frente a la sociedad, pues esa mano las pierde. La condena a devolver todos los bienes o derechos que indebidamente hubiera obtenido del patrimonio del deudor o recibido de la masa activa, si fuera el caso. En este supuesto concreto yo creo que no concurriría este apartado. Y la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados. Normalmente esa condena al daño y perjuicio causado suele estar pues vinculada a la cobertura de un porcentaje del déficit patrimonial. O sea, si hablamos de sociedades que tienen millones de euros de déficit patrimonial, pues pueden condenar al administrador a cumplir desde el punto de vista económico a ser responsable de un porcentaje sobre el déficit patrimonial, por esa presunción de culpabilidad ante la falta de gestión ante la falta de diligencia en su gestión. Por eso no es baladí el traer a colación cuáles son las obligaciones y cuáles son las responsabilidades, no a modo de intentar asustar, pero sí a modo de que somos gestores y tenemos una responsabilidad, con lo cual sí que tenemos que ver en qué supuestos concretos debemos auditar la compañía e intentar ser cumplos con esta normativa. Yo creo que hasta aquí la exposición, que espero que os haya sido de ayuda. Si necesitáis cualquier tipo de aclaración, por supuesto, a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, Begoña, Carmen, por vuestra exposición. Y yo, diría que nos hemos pasado un poco de tiempo en la presentación. Si os parece, os cedo a cada uno un turno final de intervención y damos por finalizada el webinar. Recordar a todos los asistentes que enviaremos el vídeo, la grabación y también el material que han utilizado tanto Begoña como Carmen. Así que si os parece, Pablo, ¿alguna intervención final? Bueno, nada, lo dicho. Lo primero, agradecer la ponencia de las dos, de Begoña y de Carmen, por supuesto, y la exhaustividad de las mismas. Yo, a modo de resumen, me quedo un poco con los mensajes que, si me permitís, me gustaría lanzar, evidentemente, a las empresas que comparten hoy la mañana aquí con nosotros, ¿no?
La necesidad, me quedo con cosas que dijo Carmen, la necesidad de contabilizar adecuadamente las subvenciones, de acompasarlas a los ritmos de ejecución, incluso, bueno, el tema de las dotaciones, ¿no? También de posibles revocaciones que podamos ir teniendo en el camino. La necesidad de contabilizarlas, ¿no? En la cuenta de resultados también como otros ingresos de explotación, ¿no? Y que no como el importe neto de cifra de negocios. Tenéis que entender que para nuestro sector esto de por sí es una anomalía desde la concepción del propio sistema, puesto que nosotros realmente entendemos, Carmen y Begoña, que nosotros no debemos ser un agente subvencionado como tal, ¿no? Al final, el que debería recibir la subvención, en todo caso, sería el alumno, ¿no? Nosotros prestamos un servicio por el cual deberíamos, evidentemente, formalizar una factura y cobrar como un servicio que es lo que realmente estamos dando, ¿no? A nadie se le ocurriría pagar una carretera con una subvención. Desde el punto de vista de la administración, pues en este sector nuestro, no sé por qué, es un tema de los orígenes, ¿no? El dinero se recauda con dinero de los trabajadores y las empresas y luego se devuelve al sistema mediante una subvención, con lo cual al final de ahí toda esta problemática un poco que también hoy nos habéis hecho ver hoy por la mañana, ¿no? Y luego, pues bueno, la obligación de, por supuesto, de auditar las cuentas cuando superamos los 600.000 euros de subvenciones en el año, no ejecutadas, sino recibidas, y esto son muchas empresas, las de nuestro sector, que puedan estar por encima de estas cuantías, con lo cual, bueno, ojo, evidentemente, como bien decía Begoña, a las consecuencias de no auditar las cuentas. Y también, bueno, esta novedad que introducimos en el día de hoy también de la necesidad de comunicar en el portal de transparencia, pues, aquellas empresas que superamos los 100.000 euros de subvenciones en el año, ¿no? Bueno, ellos son un poco los mensajes que quería, a modo resumen, si me permites, Jorge, lanzar y bueno, reiterar el agradecimiento desde CECAP. Carmen. Perfecto, pues nada, yo creo que el resumen lo acaba de hacer Pablo un poco de la intervención tanto de Begoña como de mi parte, ¿no? Yo creo que lo que hablamos, lo que tiene que quedar claro es eso, que la subvención tiene que reconocerse en el momento en el que nos la conceden, que debemos de traspasar los resultados acompasada con los gastos a los que va asociada. Y luego, con respecto a lo que comentó Begoña de la obligación de auditarse y que también lo comentaba Pablo, es que la obligación de auditarse es cuando se perciben las subvenciones, no cuando se ejecutan. Luego, la auditoría, el tiempo obligatorio de hacerla es en el momento en el que te la conceden y durante los años en los que la vayas ejecutando. No se trata de que me la conceden este año pero no la contabilizo y entonces ya el año que viene contabilizo una parte y luego otra parte y así nunca llego a los 600 y nunca tengo la obligación de auditarme, ¿no? En principio la norma lo que dice que tú tienes que reconocer la subvención en el momento que te la conceden y por el importe que te conceden. Y ese es el hecho que genera esa obligación de auditarse. Por mi parte, nada más, lo dicho, os dejamos nuestros correos electrónicos para cualquier duda o consulta que queráis hacernos. Estaremos encantados desde Baciero Auditores de contestaros a las dudas. Sin más, paso la palabra a Begoña. Pues, por mi parte, yo más que, aunque en mi exposición siempre suena mucho a sanción por las consecuencias que traen en todos los ámbitos para el órgano de administración, que al final siempre es, bueno, por ser administrador de una compañía siempre lo comentamos, que es como una actividad de riesgo, yo creo que sí que intentaría quedarme con el concepto de diligente, o sea, algo que debe presumirse, al final siempre tenemos que exigirlo. O sea, si eres bueno, pues el órgano de administración de una compañía, bien como administrador individual, solidario, o bien si formas parte de un consejo de administración, tienes que preocuparte pues, por conocer cuál es la normativa que aplica en tu sector, obviamente, y además de los estatutos sociales de la compañía, ¿no? Y si esa sociedad está obligada a auditarse, pues tienes que ser prudente y cumplir con esa obligación. Y sí, el poner en evidencia que bueno, que no es tan inusual el hecho de que pueda ser, digamos, obviado por parte del registro mercantil esta obligación de que pueda pasar desapercibida, porque normalmente suelen ser bueno, pues muy precisos a la hora de vigilar aquellos parámetros que comentamos del artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, los límites de los cuales tendríamos que cumplir todos de forma consecutiva desde
los ejercicios, pero no tanto entran a veces a estos niveles de subvenciones. Entonces, que sepáis que el hecho de que pueda pasar desapercibido no exime del cumplimiento de la norma, el que no intentemos obviarlo solamente a ver si cuela, porque sí que es verdad que tiene responsabilidades. Quedarnos con el concepto de intentar ser diligentes siempre y hacer siempre una labor preventiva dentro de la compañía, ¿no? Yo, por supuesto, también ponemos a disposición el correo electrónico de Baciero y de nuestro departamento para cualquier tipo de aclaración que podáis tener sobre la presentación o cualquier tipo de supuesto concreto que os pueda plantear alguna duda y que tenga que ver con el contenido de la ponencia, y agradeceros a todos el haber estado presentes, que como siempre es una materia densa y por la mañana entra regular, pero bueno, esperamos que haya sido relativamente amena. Bueno, pues lo dicho, gracias Pablo, Carmen y Begoña, y a todos los asistentes, y hasta la próxima. Buenos días. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.